Queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Iniciamos un nuevo mes y dentro del marco del Plan Nacional iniciamos con un nuevo lema, libres para respetar. Y fundamentalmente quiero invitarlos a que pensemos en lo primero que tenemos que respetar es la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Reflexionemos entonces a partir de estas palabras en la libertad que tenemos para permanecer unidos a aquel que es la vid verdadera. Este es uno de mis textos preferidos. Un texto que nos permite pensar y reflexionar acerca de varios temas. Por ejemplo, acerca de la identidad de Jesús o acerca de lo que implica esta imagen que trae el Señor de la vid verdadera, lo que implica para el creyente y para el no creyente, sobre la relación de los pámpanos con la vid, sobre el trabajo y cuidado que el labrador brinda a la vid, sobre el juicio de Dios, sobre los frutos, la oración y la glorificación del Padre. Pero, como les digo, quiero invitarlos a reflexionar en la necesidad e importancia y las implicancias de permanecer unidos a Jesús. Una vez más nos vemos impedidos de congregarnos en nuestro templo, para adorar a Dios, para orar a Él juntos con nuestros hermanos, para escuchar y reflexionar a partir de la palabra de Dios. Pero no estamos impedidos de hacer esto, de adorar, orar y escuchar la palabra y reflexionar en ella en nuestros hogares, junto a nuestras familias. E incluso somos libres de invitar a un amigo, a un familiar o a un vecino para compartir ese momento de culto, de oración y de escucha de la palabra. Por medio de la fe y del bautismo, vos y yo y todos los creyentes hemos sido unidos a Jesús, aquel que es la vid verdadera, aquel de quien brota la savia que da vida y que la sostiene. Y desde aquel preciso momento en que llegamos a la fe en el que fuimos bautizados, y aunque no tengamos registro en nuestra memoria de aquel instante, de aquella circunstancia, desde ese preciso momento hemos sido injertados a la vid verdadera. Y es y seguirá siendo la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne, la única que tiene el poder para dar vida. Y desde ese preciso instante es que hemos nacido de nuevo y que estamos unidos a Él y Él está en nosotros. Es lo que nos afirma la misma palabra del Señor. Y esto de estar unidos a Jesús tiene el único propósito de que tengamos vida, vida eterna y abundante. Para eso vino el Señor. Los frutos de los que se hablan allí en el Evangelio son el resultado de esta vida en unión con Cristo. Cuando vemos una vida que no lleva frutos, eso es señal de que hay una enfermedad de muerte, ocasionada quizás por el abandono o por el desprecio de esa vida que brota de Jesús y que se manifiesta de muchas maneras, de no escuchar la palabra de Dios, de no congregarse, de no orar al Señor. Por eso Jesús utiliza palabras que son quizás duras de escuchar, pero que son reales. Toda rama que no da frutos, dice Jesús, será cortada y echada al fuego. Y esta es la tarea que realizará el labrador, el Padre, en el día final. Estas son palabras de juicio. Esta rama está muerta y por eso será cortada y será echada al fuego. Allí está la palabra de juicio y el castigo. Ahora bien, hay ramas
que no son cortadas, sino que son podadas. Podadas para que se fortalezcan, podadas para que den más y mejores frutos. Hay una diferencia aquí entre aquellas ramas que son podadas y ramas que son cortadas. Cortadas porque están muertas. Las otras son podadas porque hay vida en ellas. Y esta imagen que utiliza Jesús de la vid y de las ramas, podemos comprender la necesidad, la importancia de permanecer unidos a Él. Que no nos queden dudas. Todo aquel que siendo niño, joven o adulto, que ha sido unido a Jesús, sea varón o mujer, necesita permanecer unido a Jesús. Y así tampoco que no nos quede ningún tipo de duda que todo aquel que siendo niño, joven o adulto, sea varón o mujer, que no ha sido unido a Jesús por medio de la fe y del bautismo, necesita de manera urgente ser injertado a la vid verdadera. Sin dudas, que muchas situaciones dolorosas que atravesamos en nuestra vida, que nos tocan vivir, son permitidas por el Padre, porque de ellas se vale para darnos su cuidado. De ellas se vale el Padre para fortalecernos y para que demos más y mejores frutos. Por eso quizás sea bueno y oportuno cuando nos tocan vivir esas situaciones dolorosas, angustiantes, que nos preguntemos, ¿será que Dios está queriendo fortalecerme en mi vida? Y al encontrar la respuesta, disponernos a darle gracias a Dios por su cuidado amoroso y paterno. La clave de la vida cristiana, es estar unido a Jesús, aquel que es justamente la vida y del que brota la vida. Y esta vida que recibimos de Él es la causa para permanecer unidos a Él. Cuando muchos de los que seguían a Jesús empezaron a abandonarlo porque no podían aceptar muchas de sus palabras, muchas de sus enseñanzas, Jesús le preguntó al resto de los discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Y recordás cuál fue la respuesta que dio Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante es que en este tiempo que vivimos tomemos con mucha seriedad estas palabras del Señor Jesús y con esa misma importancia y seriedad abordemos este tema en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para que ellos también consideren estas palabras del Señor Jesús, estas enseñanzas del Señor Jesús, y puedan meditar y reflexionar a partir de ellas. Aquel que permanece unido a Jesús no necesita tener miedo al juicio y al castigo, porque Jesús ya ha pagado por todos sus pecados. Su sacrificio en la cruz ha sido suficiente. Y al permanecer unido al Señor, sigue así alimentándose con el perdón que Él ofrece, con el perdón que trae vida y salvación. Es por eso que el mismo Juan en su primera carta escribe, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Por eso permanecer implica vivir ese perdón regularmente, diariamente. Por eso dice Jesús, ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Por ese perdón que recibimos por medio de la fe, es que nuestro Padre nos ha declarado limpios y perdonados. Y así nos ve también nuestro Creador. Sin duda que no es fácil la vida cristiana. Nuestra vida de santificación tiene sus altas y sus bajas.
Hay tentaciones y luchas que nos hacen trastabillar y nos hacen caer, pero somos levantados por la gracia del Señor, fortalecidos por su perdón. Y aquel por el cual somos perdonados, necesitamos aferrarnos fuertemente. Esto es permanecer en Jesús, en su obra y en su palabra. Y este permanecer redunda en frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos de una vida cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Vida donde hay amor, donde hay paz, donde hay bondad, donde hay dominio propio y todos los demás frutos espirituales que obra el Espíritu Santo. Frutos de una vida de testimonio por el cual otros son llevados a los pies de Jesús. No hay duda que los frutos son el resultado de nuestra unión con Jesús, resultado del amor del Padre en nuestras vidas y del actuar del Espíritu Santo. Y así como es natural que un árbol de manzana dé su fruto, también es natural que aquel que permanece en Cristo dé frutos de amor, de fe y de esperanza. Por último, hermanos, permanecer implica, por un lado, alimentarse de la palabra de Dios, escuchándola y poniéndola en práctica, y por otro lado, dedicar tiempo a la oración, recordando las palabras que el Señor trae en nuestro texto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo nos mantenga unidos a Jesús nuestro Señor, para que, siendo uno con Él, adquiramos su mente, su corazón y su sentir, y para que llevemos la vida que Cristo quiere que llevemos. Que así sea. Amén.